Ahí está. 1, 2, 3 probando. Ok, te decía que como parte de mi preparación estuve con un británico restaurador que vino de visita 3 meses a entrenar y a trabajar en la casa de Henry Ford y el Detroit Institute of Arts en Michigan. Tomé ese curso con él y ahí pues aprendí mucho sobre los terminados de muebles, el pulido francés, las técnicas de coloración, etcétera. Y todo esto me ayudó como preparación, además de tomar química orgánica, como requisitos para entrar al programa de conservación del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Este programa tiene una especialización en muebles y objetos de madera. ¿Por qué? Porque en ese momento no había muchos conservadores de muebles y objetos de madera en los museos, y todos los grandes museos en Estados Unidos tienen muy buenas colecciones de muebles y objetos de madera. Muy bien. El Smithsonian, más o menos para quien no tiene idea sobre esta institución, es un... Es, el Smithsonian es la organización del gobierno federal que se encarga de preservar, proteger el patrimonio cultural norteamericano. Tiene un conglomerado de, creo que son 15 a 14 museos, tal vez ya llega a 15 porque recientemente abrieron el de Museo de la Historia Africana en Estados Unidos, y el año anterior creo que habían abierto, o 2 años hace, el de Historia del Indio Americano. Estos museos se encuentran en el mall, en el centro de la ciudad de Washington, D.C., y pues tienen en su acervo gran parte del patrimonio histórico del país, incluyendo pues banderas, textiles, pintura, ornamentos, autos, vestidos de las primeras damas, así como documentos históricos, actas, mapas, fotografías. Perdón por la interrupción, que sería más o menos como el paralelo al Instituto Nacional de Antropología e Sí, Historia de correcto, México, correcto. y debería de ser el paralelo a nivel estatal en Puerto Rico al Instituto de Cultura puertorriqueño. Correcto, exacto. Ok, muy bien. Bueno, pues todo este proceso de formación obviamente después viene acompañado de ya una práctica profesional, eh, donde me gustaría destacar dos casos particulares dentro de toda esa rica trayectoria, César. Una es que nos hablaras un poquito sobre la colección de los padres dominicos y la obra de Fray Marcolino Más, y sobre el último proyecto que has estado trabajando, por favor. Pues en el 2010 se acerca a mi taller uno de los padres dominicos, Ángel Martínez, creo que en aquel momento, eh, eh, con la prerrogativa o la intención de para ellos celebrar en el año 2012 el 500 aniversario de Padres Dominicos en Puerto Rico, de 1512 al 2012. Para celebrar este evento, una de las cosas que los dominicos pues obviamente han enfatizado en su agenda es la promoción o la invocación a la liturgia a través del arte. Y eso pues para ellos es muy importante, es una herramienta de acercamiento a la liturgia y al creyente, a la divinidad. Y pues una de las cosas que los dominicos siempre a través de su historia han hecho es fomentar las cuestiones culturales. Tan es así que precisamente una de las cosas que quieren desarrollar estos dominicos para la celebración de su 500 aniversario en Puerto Rico es exponer la obra artística de uno de sus miembros más recientes en Puerto Rico, que trabajó aquí desde el 1930-36 aproximadamente
hasta el 1981 cuando fallece. Hablamos del padre Arnaldo Marcolino Mas, un holandés de nacimiento. Estudió seminario en Holanda, pero su práctica la hizo en España y de España llega a Puerto Rico en la década del 30. Este padre tenía una vocación no solo religiosa, sino que también era una vocación artística. Y empezó a pintar, se dio a la tarea de pintar inicialmente en lienzo, cartón, masonita, etcétera, pero eventualmente se interesa en el vitral y hace una especialidad en arte sobre vitral. Para esto se entrena. Sí, para esto se entrena en Nueva York y creo que luego también pasó a México. De esta data no la tengo totalmente corroborada. Pero sin embargo sí te puedo decir que técnicamente obtiene una preparación sustancial y su trabajo creativo lo lleva a realizar una obra muy buena en calidad artística. Quizás la más interesante dentro de toda la obra. Exactamente, él combina su trabajo creativo con su devoción y vocación y lo utiliza para nuevamente ofrecer una versión al creyente o al observador o al feligrés de cómo representan los dominicos a Dios y qué pretenden. Entonces, pues, para esa celebración, los padres dominicos me encargan la conservación y preservación de la obra a mostrarse en la exhibición. Que estuvo exhibida en el Museo de las Américas, en el antiguo cuartel de Vallejo. Correcto. Y que fue muy exitosa y ha sido una de las mejores exhibiciones en los años recientes, nuevamente por la calidad de lo representado, por la investigación museográfica y museológica que se logró y por pues la efectividad de la muestra sobre eso. Entonces, luego de eso, de los proyectos más recientes, pues también colaboro en un proyecto en el cual soy el conservador encargado para el Parque Nacional San Juan National Historic Site en San Juan, Puerto Rico, y ahí estoy encargado de el proyecto de conservación de cañones y artillería para el parque. Ahí estamos encargados de preservar y restaurar unos 24 cañones, de los cuales pues hay uno que es un cañón Ordóñez de 1883 muy grande. Hay cañones desde el 1767, estilo culebrina en bronce, y tenemos otros 20 y tantos cañones en hierro de diferentes periodos. ¿Hay por ahí, si mal no recuerdo, alguno de factura mexicana? No sabemos si son de factura mexicana, pero sí dicen que el material empleado es de Río Tinto, México. Okay. Hoy día ya no es México, es Utah. Okay. Río Tinto pasó en el 1847 en la guerra de anexión de California, Arizona, Nuevo México. Utah, Río Tinto pasa a ser parte de Estados Unidos. Antes de que nos hables sobre estos otros proyectos, César, todo este conocimiento, además de la experiencia que aporta, se ha llevado a la producción de material sí, didáctico de alguna manera. Bueno, pues sí, es una de las cosas que trato de incluir en los proyectos de este calibre, porque no todos los proyectos que hacemos son de este calibre. Somos conservadores en práctica privada, no somos empleados institucionales per se, así que vivimos de cada proyecto que llega al taller. Pero de vez en cuando tenemos la posibilidad de hacer proyectos de más envergadura con instituciones como Padres Dominicos y Universidad Central de Bayamón, o como Parques Nacionales y el San Juan National Historic Site. Estos proyectos, se me fue, tienes que editar aquí. ¿Qué te decía? Sobre la producción
de material didáctico Sí, y de investigación. sí, los proyectos casi todos de este tipo trato de inmiscuir a profesores o investigadores en una rama que tenga que ver con la preservación y conservación del patrimonio. En muchos casos utilizamos profesores de la Universidad de Puerto Rico, etcétera, que nos proveen información sobre los materiales y los componentes y las características de estos materiales utilizados por los artistas. En el caso de Padre Marcolino, aprovechamos y utilizamos varias técnicas de caracterización de materiales para ver y confirmar que una de sus obras, por ejemplo, era una técnica de mural, donde eso es muy raro porque no era un mural per se, era una obra individual de un tamaño transportable, prácticamente serían unos 6 pies de ancho por 9 de alto, o sea, unos 2 metros por 3, pero en técnica de mural. Era un Cristo en la cruz, que de paso fue realizado en 1950 por Padre Marcolino y que por sus características figurativas en aquel momento causó consternación en los feligreses y de hecho del altar principal donde fue colgado inicialmente fue movido a la sacristía y eventualmente nunca salió de la sacristía hasta la exhibición en el 2012. Esta obra, nuevamente, es una técnica de mural muy rara en Puerto Rico, puesto que no tenemos muchos mural en técnica de mural cierta, agua de cal con pigmento seco, el secado paulatino, etcétera. Eso aquí no lo hay. Y Padre Marcolino hizo una obra muy especial y pues... Un fresco. Exacto, en técnica de fresco, en técnica de mural, correcto. Y pues ese es uno de los proyectos. Hemos hecho otros proyectos y de hecho como parte de las investigaciones realizadas recientemente, uno de los profesores que nos ayuda con la caracterización de materiales en la UPI, el profesor Esteban Facchini, doctor en corrosión y especialista en electroquímica, nos está ayudando a los análisis de materiales de los cañones, la metalografía, la declorinación, la electrólisis, y ha establecido 2 cursos de arte y ciencia, uno a nivel graduado y uno a nivel subgraduado. Ambos cursos promueven la relación de arte y ciencia utilizando la academia como recurso para fomentar la investigación del patrimonio. Entonces esto provee a los estudiantes material historiográfico y ellos nos suplen a nosotros material de caracterización e indagación de los componentes de estos artefactos. Quiere decir que el ejercicio está compuesto por una serie no solamente de diferentes materiales que intervienen en la obra, sino a su vez que hay unos estudios previos y una intervención de una serie de personas en un trabajo. Sí, de hecho es una labor. La conservación y la preservación hoy día es algo interdisciplinario. No soy un especialista que lo sabe todo, sino que acudo a otros colaboradores que pueden contribuir positivamente en la preservación de un patrimonio X. Nuevamente, ahora mismo los estudiantes de estos cursos que el profesor ofrece en el último año nos han provisto con por lo menos una docena de pequeñas investigaciones relacionadas a nuestro proyecto. Todos terminan con un afiche o cartel que ahora nosotros colocamos en la verja alrededor de nuestro proyecto y que el público que nos visita puede leer para su disfrute y conocimiento básico. Es llevar más allá del ejercicio a la comunicación de lo que está haciendo. Lo que estamos tratando de hacer es que cada proyecto tiene varios componentes: el historiográfico, el analítico de materiales, el de tratamiento, el de crear una base de información de lo que estamos haciendo y hacer para estos proyectos planes de mantenimiento, porque no solo se trata de preservarlos ahora, sino de tratar de que se preserven para futuras generaciones. Entonces estamos tratando de
crear planes de mantenimiento fundamentados en análisis científico y anterior a nosotros de diferentes países. Claro que cada país tiene su zona, temperatura, humedad específica y deberían ser para cada zona o específicamente para cada lugar, pero colaboramos, nos dan una idea. Como les digo, estamos tratando de obtener más información local nuestra, tanto de las condiciones climáticas, atmosféricas, de contaminantes que afectan la obra que se exhibe en Puerto Rico, tanto afuera como interior. Entonces todo esto nos está ayudando a saber cómo tratar nuestro patrimonio mejor. Aún no tenemos claro toda la metodología y el sistema establecido, pero sí estamos caminando en un sentido positivo. Sí, es un ejercicio de alguna manera de la esperanza, de no quedar solamente en el hecho de concluir con el proyecto, sino ir dejando las semillas para el futuro, ¿no? Sí, correcto. En el caso que estabas trabajando todavía hasta hace una semana, brevemente sobre la casa de Mark Twain. Ah, caramba, gracias. Bueno, más reciente aún, como decimos, acabado de la panadería del taller, trabajamos recientemente en la conservación de la casa de Mark Twain en Hartford, Connecticut. Es la casa donde vivió desde 1874 al 1892 aproximadamente. Es una casa de estilo victoriana construida por un arquitecto famoso de Nueva York y decorada a los interiores por Louis Comfort Tiffany, una de las primeras casas que este famoso artista de vidrio y de prendas y orfebrería, etcétera, crea en Estados Unidos una vez se muda a vivir a Estados Unidos. Tiffany crea algunos de los interiores y parte de la decoración. Mark Twain es el escritor más famoso norteamericano, reconocido internacionalmente, tanto desde su momento vivencial como hoy día. Escribió Huckleberry Finn, Las aventuras de Tom Sawyer, un yankee de Connecticut de Inglaterra, en la corte del rey Arturo, y esos libros los escribió en esa casa. Wow. O sea, es que estamos hablando son consideraciones más allá de la materialidad del objeto. Sí, la casa significa lo que patrimonio, significa para Estados Unidos, a nivel universal, y obviamente para explicar la vida sí, nuevamente tenemos la residencia ahí, ahora es un complejo, la residencia con la casa de carruaje o de coche, la cochera. Además de eso, ahora tiene un museo con anfiteatro, sala de exhibición, archivo de referencia, almacén de obra y una pequeña tienda para obtener souvenirs, posters, libros, etc. La casa recibe aproximadamente 65,000 visitantes al año. Eso, que también es una consideración que hay que tener para preparar el trabajo de conservación, o para considerarlo en de hecho, proceso, en el antes y en el después, ¿no? Sí, y en el transcurso. Por ejemplo, nosotros durante el trabajo recibíamos tours, recorridos turísticos constantemente. Para, de hecho, para estar observando. Exacto, la casa recibe turismo diario, tienen aproximadamente 10 a 12 guías que reciben desde investigadores, historiadores, como niños de escuela elemental, intermedia, etcétera, hasta estudiantes de investigación de Harvard, de universidades en Connecticut, Yukon, etcétera. Así que es un centro de investigación. Se investiga la obra de Mark Twain constantemente, se hacen obras de teatro, se hacen conciertos, se hacen conferencias sobre investigaciones recientes. Es un sitio de recursos para la investigación. Que también de alguna manera viene a desmitificar esta idea del patrimonio cultural como algo
inerte, sino hay toda una serie de actividades y vida Bueno, te menciono que ¿no? no es inerte y no es sedentario y no es pasivo. Puede serlo para los investigadores que se tienen que encerrar a leer y a traducir pero en este lugar, por ejemplo, es interactivo y no se refiere tanto a las computadoras, sino, por ejemplo, se hacen actividades de representación de obras de teatro que él escribió, se hacen en el anfiteatro o, por ejemplo, en la casa se hacen recorridos con los personajes que vivieron la casa. Te recibe el mayordomo, George, hablándote como se hablaba en ese periodo, hablándote de cosas que tenía que hacer en ese día para la familia, y tú eres testigo de ese momento, y él está dialogando como si estuviera dialogando con los miembros del hogar, y tú sientes pues que él tiene que salir de la cocina, te dice que tiene que recoger tal cosa, que el jefe... Que es también ir como ir haciendo esta interpretación del patrimonio en los diferentes niveles de comunicación, incluso involucrando no solamente la parte educativa de lo histórico, lo artístico, etcétera, sino también de aquellos componentes de patrimonio inmaterial. Correcto. O sea, es un proyecto bien integrado. Sí, exacto. Lo tienen bastante desarrollado en ese sentido, puesto que precisamente incorporan lo inmaterial con lo material e incorporan su legado y lo proyectan hacia un presente futuro. Uh-huh. No es solo viendo el pasado, sino Mark Twain hoy y qué significa para la sociedad y la comunidad donde vivió, que es muy apreciativa de su legado, porque en Connecticut pues Mark Twain tiene peso, es una institución establecida y además de eso representa para la nación norteamericana, como te digo, uno de sus mejores narradores de ese momento histórico, además de que era un gran humorista y hacía alarde de la idiosincrasia norteamericana del momento. Y sí, además un periodo muy particular, sí, muy turbulento, muy activo, justo el desarrollo del teléfono. Ajá. Él, por ejemplo, tenía teléfono, operaba con baterías, todo eso se ve en la casa. La casa tiene de los primeros inodoros. Ahí también todo este trasfondo de antropología. Él hubiera querido tener el iPhone. Este señor hubiera querido tener el iPhone, no hay lugar a duda, y de hecho pues era conocido con Thomas Edison, eran amigos, se conocían, se visitaban, ¿sabes? O sea, este es un esfuerzo que le da vida a los objetos, que hace vigente la memoria de un personaje que el día de hoy es importante, sí, para una comunidad y para su aprecio, más allá de como un momento en el pasado, tiene una importancia en el día de hoy actual, y se perfila al futuro actual. Y además de, ¿verdad?, después de permitirnos observar tu formación, algo sobre tus antecedentes en el ejercicio de esta tarea como conservador, este compromiso como ciudadano del mundo, respecto a la normativa a nivel local, ¿qué rige la práctica de la conservación de bienes culturales, muebles en específico? ¿Qué tú crees que haría falta